Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Lauren Larson, Dr. David Wass, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Paris Reagan. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. Continuamos donde nos quedamos en la previa programación. Romanos capítulo 8, versículo 10. Lauren, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, Él está en usted por el poder y la persona del Espíritu Santo. el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que el cuerpo físico está incapacitado debido a la caída. Por consecuencia, se le presenta una tarea infructuosa al creyente que intenta vencer de una manera infructuosa. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer lo que debemos hacer, o ser, lo que quiere decir que no lo podemos hacer nosotros mismos. Él hace todo lo que Él hace dentro de los límites de la obra terminada por Cristo. Permítanme decir lo siguiente. Yo siento, y es lo que creo, que Adán y Eva fueron creados por Dios para vivir para siempre. Fue el pecado que los hizo decaer y causó problemas y llegó a toda la raza humana. Pero yo creo que la muerte es algo que viene por la caída del hombre. La muerte no fue diseñada por Dios. ¿Están ustedes de acuerdo con eso o no? Sí. Y entonces el cuerpo está muerto por el pecado y ha sido la razón de la enfermedad. Dios nunca quiso que realmente hubiese enfermedad, punto. Nunca quiso que la raza humana envejeciese. ¿Y creen eso ustedes o piensan que Él quiso que envejeciese? El pecado corrompe. Bueno, saben la manera que sucedió. Algunos vivieron 900 años. Sí. Entonces, la vida de la humanidad era más larga en aquellos días. Pero estamos hablando acerca de... Pero ese fue el ¿sí? resultado del pecado. Sí, exactamente. Progresivamente, al crecer, se ve cómo la vida del hombre se redujo. Y eso solo muestra la inclinación del pecado de demandar más y más del ser humano. Y finalmente, la muerte simplemente es la enfermedad ya madurada y entró al cuerpo como resultado del pecado. Durante la edad del reino, el cuerpo humano volverá a lo que Dios Así diseñó es. al principio. No habrá más enfermedad, no habrá más muerte, punto. Y nosotros le damos gracias a Dios por ello. La muerte es un enemigo, dice la Biblia, y eso es pues correcto. Y yo creo que fue Einstein quien dijo que le pegó a una mesa y dijo, si tuviese 5 años más de vida, yo creo que puedo resolver los problemas de la raza humana. Y probablemente estaba en lo cierto, ¿no? Es posible que lo hubiese podido lograr. Pero él no tuvo 5 o 10 años más. Pudiéramos ver, iba a leer un versículo que nos da una buena explicación, todos lo conocemos, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos Allí los está. hombres por cuanto todos pecaron. Entonces las consecuencias del pecado traen muerte, pero el poder de corrupción del pecado afectaba el cuerpo físico, tanto como nuestra naturaleza, cambió nuestra naturaleza. Es la causa de todos los problemas Sí. en el mundo. Punto. Sea físico, espiritual, económico, no importa. El pecado es la causa. Y la única respuesta para el pecado es la Así cruz. es. No quiero decir que es una de varias respuestas, sino que es la única respuesta Entonces, para el ¿usted pecado. me está diciendo que buenas políticas de funcionarios no son suficientes? Repite eso otra Buenas políticas de funcionarios no son suficientes. Elegir a la persona correcta no es suficiente. vez. No. Tener a los mejores economistas para Eso redistribuir ayuda, la riqueza. ayuda,
Todo ayuda en comparación El a lo que hombre tenemos siempre hoy trata día. de ponerse a sí mismo en una posición para pensar de que puede crear una sociedad en utopía, pero si usted no trata con el pecado, jamás tendrá una verdadera sociedad Así optimista es. que opere en justicia y en una verdadera igualdad. Hay muchos hombres que han conseguido posiciones muy importantes. Sabían qué hacer, pero no tenían el poder para llevarlo a cabo. Sí, Y realmente cuando Jesucristo vuelva, obviamente Él sabrá lo que hay que hacer, pero también Él tendrá el correcto. poder para hacerlo, lo que la raza humana no disfruta actualmente. El problema era el pecado, y ya hemos hablado mucho de las cosas que pasan en el mundo. Dios, miren, la diplomacia jamás podrá sacar la maldad del corazón del hombre. Y va a llegar el día en Así el que la es. diplomacia va a terminar y Dios va a tener que juzgar al pecado, derramando su ira. El día de hoy tratamos de sacar la maldad a través de la diplomacia, pero la diplomacia no va a funcionar o se va a requerir del mover del Espíritu Santo sobre ese corazón para cambiar esa vida. O si no se requiere finalmente de lo que Dios va a derramar al final y esa ¿Que no es la su vida? Diplomacia se compromete al final del día? Al final del Todo el día, mundo sí. Tiene que moverse hacia cierto acuerdo, Correcto. pero esa no es la palabra de Así Dios. No es un compromiso, ni tampoco es algo que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de que si usted se mueve un poco hacia la izquierda, yo lo haré hacia la derecha y viceversa. No, la palabra de Dios claramente nos da lo que es la justicia y lo que no Los es. Estados Unidos ha sido el centro o la marca en el mundo. Y si hay un problema en alguna parte del mundo, en el cualquier parte, los Estados Unidos está allí para tratar de resolver el Así problema. es. Conozco el caso de un ruso que se molestó mucho conmigo cuando nosotros distribuimos las Biblias. Hay un versículo donde decimos que América ha sido señalada por Dios, se le ha dado la responsabilidad de mantener la paz en el mundo. A él no le gustó eso. Él se molestó bastante porque dijimos eso. Pero estamos perdiendo esa posición moral hoy día, la estamos perdiendo. Y es porque la iglesia está perdiendo su dirección. Y ese es el problema. Sea que haya problema de drogas, violencia, de armas, cualquier cosa que sea. Hemos gastado millones de dólares arrojándoselo a las drogas, a la epidemia de drogas, violencia de armas o lo que sea. Eso no va a cambiar el corazón de la persona. Así es. Y eso es lo que está en la raíz de todos estos problemas. Así que si prohíben las armas, la gente va a utilizar cuchillos. Si prohíben los cuchillos, van a utilizar palos. Y bueno, porque eso es lo que está en el corazón de la gente. Así es como su alma está porque están perdidos. Respóndame lo siguiente. Las personas de palabra de fe, si se suscriben de acuerdo a sus líderes, ellos no creen en la cruz. Ellos dicen que son miserias pasadas, que es la peor derrota en la historia de la humanidad. Jesucristo nació de nuevo en el infierno. Eso enseñan ellos. ¿De dónde viene esto? ¿Dónde quedan estas personas? Bueno, una vez Tú más. enseñaste esto durante años. Sí, Warren. así es. La mayoría de gente se involucra en la doctrina de la palabra de fe después de venir al Señor. La gente realmente no trabaja en traer a nuevos convertidos, sino en afectar la mente y el sistema de creencia de aquellos que verdaderamente eran salvos. Si usted sigue la enseñanza de los primeros maestros de la palabra de fe, y yo lo puedo regresar hasta E.W. Canyon, Kenneth Hagin, etc., y usted sigue su enseñanza, usted no puede ser salvo siguiendo eso, porque ellos han descartado la sangre de Cristo como el medio de redención. Un líder, otro aparte de estos dos que mencioné, aún ha declarado que la sangre de Cristo no expía. ¿Realmente dijo eso? Sí, y fue algo documentado y fue revisado Increíble. una y otra vez. ¿Todavía sigue enseñando eso? No lo sé, no podría decir, pero de acuerdo a... Y bueno, eso fue en los 80s, y D.R. McConnell lo puso en su libro A Different Gospel, y Hannah Graff lo puso en su libro
cristianismo en crisis. Entonces, no solo es palabrería de internet, sino fue algo que se dijo, porque ellos no ven la cruz como la obra expiatoria. Usted lo mencionó anteriormente, que ellos dicen que Jesús tuvo que nacer de nuevo mientras estuvo en el infierno, después de haber sido derrotado por el pecado y de haber sido castigado 3 o 4 días. Luego Dios gritó por los corredores del infierno y dijo: suficiente. Jesús nació de nuevo allí y esta es su enseñanza. Y luego, basándose en la sabiduría que tenía de la palabra y su habilidad de declarar esa palabra, Él produjo la libertad de la muerte y resucitó. Y ahora este líder aún ha dicho que Dios le dijo a él que si él hubiera estado en la misma posición que Cristo estaba, con el mismo conocimiento de la palabra que Cristo tenía, que él hubiera podido hacer lo mismo que Cristo hizo. Entonces, básicamente la doctrina no puede ser una que produce salvación, pero la mayoría de gente ni siquiera tiene el conocimiento de qué es lo que acabamos de decir. Iba a preguntar, ¿la gente escucha y cree eso? Porque en lo que ellos se están enfocando es en la idea de que un hombre nacido de nuevo fabrica su obra a través de lo que él habla, a través de lo que él dice, y eso es lo que se enseña y se predica y proclama, no necesariamente cómo un hombre nacido de nuevo llegó a esa forma, esa habilidad. Pero ese es el fundamento herético de la doctrina de la palabra de fe. Pero todavía enseñan. Yo no y creen puedo eso. hablar por los maestros que estaban en ello porque no lo he estudiado yo 10, tal vez 15 años, pero aún hasta hace 10 años, Ken Copeland enseñaba y predicaba cada Pascua sobre el tema de lo que verdaderamente sucedió desde la cruz hasta el trono. Y él enseñaba la doctrina de que Jesús murió espiritualmente, como lo acabo de presentar ahora mismo. Así que honestamente no puedo decir en este momento, de acuerdo a cómo grabamos esto, dónde se encuentran todos ellos, pero sí puedo decir que esa era la enseñanza fundamental que trajo la palabra de fe a su existencia. Y bueno, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. ¿Puede un creyente traer por consecuencia una larga vida, por una vida correcta, aceptar a Cristo? ¿Se puede llevar eso a cabo? Bueno, claro que sí, Sí. obviamente puede extender la vida. Sí, La amén. buena vida Sí, lo hace. Absolutamente. Miren, hay tantísimos reportes médicos, cosas documentadas de cómo los cristianos tienen una mejor calidad de vida, menos ansiedad, menos presión arterial y diferentes cosas. Cuando uno vive la vida por la palabra de Dios, bueno, se ha documentado por el Centro Médico de Duke y otra gente que aquellos que asisten a la iglesia con regularidad generalmente son más felices, son más amorosos, tienen mejores relaciones con sus familias y yo absolutamente lo creo. También cuando uno le entrega las cosas a Dios, uno no mantiene resentimiento ni dolor en el corazón. Eso es veneno. Eso es veneno y eso físicamente va a dañar el cuerpo. No deberíamos de retener esas cosas en el corazón, pero hay muchas evidencias. Sin embargo, eso no quiere decir que si una persona sufre de cáncer y muere joven, no significa que la persona estaba en pecado. Simplemente que eso es parte de lo que ya hemos hablado del pecado que entró al mundo y el hecho de que todos vivimos en cuerpos corruptibles y finalmente el Señor conoce nuestros días y cuánto tiempo vamos a estar aquí. Simplemente tenemos que hacer todo lo que podamos para vivir para Él todos los días. Pero definitivamente hay beneficios de vivir para Dios. Generalmente no participamos en una vida de alcohol, cigarrillos y esas cosas que recortan la vida. Tiempo atrás, Pew, ¿así se llamaba? Sí, Pew Research.
Sí, Sí. Pew Research. Estas personas que hacen investigaciones hicieron una encuesta sobre las personas más alegres Sí. en América y eran los cristianos nacidos de nuevo. Sí, amén. Amén, Sí. absolutamente. Una de las cosas que quisiera señalar, hermano Swagger, desde este texto, y hablamos un poco en nuestra última serie de programas, pero me gustaría volverlo a decir. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. A lo que Pablo se refiere con el cuerpo en este texto y también cuando él se refiere a la carne, él no se está refiriendo solamente al cuerpo humano en donde todo existe. Él está hablando de la persona en general. Entonces la idea del cuerpo o la carne siempre tendría que incluir la mente, la voluntad, las emociones, el corazón, el espíritu, todo. Nosotros no somos apartados de esas contingencias o esos atributos como seres humanos en ningún momento. Nuestro cuerpo no opera solo. Si nosotros golpeamos a alguien, nuestra mente, nuestro corazón lo quería. Así que todo el proceso, una vez más, de entendimiento es importante, de que en ningún momento, si Cristo está en vosotros, estamos hablando de creyentes, cualquier cosa que tengamos, no importa cuánto se haya desarrollado, aún en el ámbito correcto y adecuado, nunca hay un momento ni una ocasión en el que la persona que sea creyente tenga la capacidad a través de mentalidad, fuerza de voluntad, actividades religiosas, de producir vida. Solamente el espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces el contraste es que usted como ser humano, ni tampoco como hombre nacido de nuevo, ni tampoco como un hombre lleno del Espíritu nacido de nuevo, tiene la capacidad de vencer al pecado, ni tampoco de santificarse a sí claro, mismo. no puede, claro. Y cuando usted ve que el cuerpo está muerto, miren, nosotros no podemos pensar en el aspecto físico nada más. Cuando hablamos de la palabra carne, la carne es lo que Dios creó para que el hombre estuviera dentro de él, pero creó al hombre con una mente, un corazón, una alma, un espíritu, emociones, personalidades, etcétera, etcétera. Así que cada vez que veamos la palabra cuerpo en el término carne, pensemos en el contenedor de lo que sostiene toda la creación de Dios y considerémoslo así, porque aquí nos enteramos de que aún los creyentes no tenemos la capacidad de vivir justamente, pero el espíritu, ahí está el contraste en el versículo, es vida o vive por la justicia, solamente con el poder del espíritu. Cuando Pablo dijo el cuerpo está muerto por el pecado, entre muchas otras cosas, esto realmente pone y Así desecha la fuerza de voluntad que no puede darnos la victoria que tenemos que tener en nuestra vida. Y yo escuché a una señora predicadora a través de la televisión decir que cuando una persona es salva, Dios aumenta la fuerza de voluntad y ahora pueden decirle no al pecado, etcétera, etcétera. No, no es así. Totalmente equivocado. Mientras la fuerza de voluntad es importante, todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente, pero eso vuelve a... ¿Vamos a permitir que el Espíritu Santo haga como quiere en nuestra vida o vamos a tratar de hacerlo nosotros Y mismos? encontramos que el Correcto, Espíritu sí. de Dios es vida por causa de la justicia. Si regresamos al principio del libro de Romanos, Pablo nos identifica cuál es la justicia específica a la que se está refiriendo. Es la que está contenida en el Evangelio de Jesucristo, que esencialmente es Jesucristo y Él crucificado. La razón del por qué el Espíritu puede tener vida en nosotros el día de hoy es porque el hombre justo vive por fe y esa fe debe estar en el objeto específico de Cristo y Él crucificado. En el Evangelio, esa es la justicia que le da al Espíritu de Dios la latitud y la libertad de producir vida dentro de nuestros corazones y nuestras vidas. Así que la fe en Adelante. Cristo, lo que Él hizo en el Calvario, le da al Espíritu de Dios la latitud Así y es. libertad de producir la vida dentro del creyente. Como dije, la voluntad es importante, pero solamente si vamos Sí. a permitir que el Señor lo haga, lo vamos a hacer Es nosotros algo- mismos. Mire, disculpe, adelante, hermano. Lo que dijiste es exactamente correcto. Y la única manera que el creyente, aunque es salvo y lleno del Espíritu Santo, puede vivir una vida piadosa es poniendo su fe exclusivamente en Cristo
y lo que Cristo hizo en la cruz. Y Satanás es demasiado poderoso para nosotros enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. No va a funcionar. Y cuando ponemos la cruz de Cristo como el blanco de nuestra fe, y la mantenemos como el blanco de nuestra fe, no en nosotros mismos, ni siquiera en la iglesia, y eso abarca a cientos de millones de personas que son miembros de cierta iglesia y piensan que esto me ayuda. No es el rudimento de la iglesia, el bautismo en las aguas siendo importante, y eso es bueno y correcto en su propio lugar, pero no le da poder a nadie sobre el poder de las tinieblas. No va a funcionar. Pero si ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo, quien es Dios y quien puede hacer cualquier cosa, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, y cuando nuestra fe esté donde debe de estar en Cristo y esté crucificado, el Espíritu Santo entonces obrará a favor nuestro y nos dará el poder que necesitamos para hacer lo necesario, y Él echará atrás el poder de las tinieblas. Yo sé que así es, lo creo con todo mi corazón. Adelante. No nos decimos sí, amén solo al mismo tiempo, sí, amén. Esta es Se una está obra. predicando bien. Esta es una obra legal que Cristo hizo por nosotros, legal, judicial. Lo la es, obra de lo la es. cruz. Satisfizo la deuda que se le debía a Dios por el pecado del hombre. Jesús pagó esa deuda y rompió el poder del pecado, y ahora vivimos bajo la ley de Cristo. ¿Y qué es eso? Es la ley del Espíritu de vida en Sí. Cristo Jesús, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Nunca olvidaré la mañana cuando el Espíritu de Dios empezó a hablar a través de mí, que el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada Sí. por Cristo y no opera fuera de esos parámetros. Yo pausé en un momento específico y Lauren habló y dijo, ¿usted me puede dar algún versículo para eso? Inicialmente pensé, pero ¿y cómo? Si lo acababa yo de escuchar. No lo había leído en ninguna parte, nunca lo había escuchado, pero el Espíritu de Dios me lo había dado. Y yo miré mi Biblia y estaba abierta en Romanos capítulo 8, versículo 2. Literalmente brincó a mí, porque la ley, lo citaste, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a nuestro Dios. Y he vivido en eso, bueno, ya cuántos años, Lauren. 27. 27 años atrás, ha sido 27 mucho años. tiempo. ¿Quieres decir que he caminado en victoria 27 Espero años? que sí. Gloria a Dios. Es un 27 gozo años. inefable y lleno de Amén. gloria. Y aún no se ha contado la mitad. Alabado Dios. Y esa es la solución para el Así hombre. es. Amén. Amén. No hay otra, porque ninguna otra es Nada necesaria. más. Y es algo simple. Un niño lo puede Correcto. hacer. Y hermano Swagger, toda persona nacida de nuevo, este pasaje completamente nos enfatiza la experiencia del nacer de nuevo. Toda persona nacida de nuevo tiene la capacidad de poner su fe exclusivamente en Cristo Así es. y experimentar esta victoria. Lo veo y puedo recordar mi vida. Realmente no recuerdo yo el día cuando Él me habló y me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que tú desconoces. Y lo primero que vino a mi mente fue, el Espíritu Santo es Dios, hay todo tipo de cosas de Él que yo desconozco, pero sabía que Él estaba hablando del problema que estaba viviendo, lo sabía. Y recuerdo que pasaron meses, creo que 2 o 3 años o algo así, y yo no había visto nada que me dijese que era lo que el Señor había hablado a mi corazón. Y empecé a orar al respecto, buscando a Dios en ese periodo de tiempo. Y creo que fue un viernes en la noche, estábamos en un tiempo de oración. Mire, voy a tener que interrumpirlo porque vamos a tener que detenernos. Pudiera comenzar esto otra vez en el próximo programa. Es importante que la gente lo escuche. Claro que sí, lo haremos. Qué bueno que te diste cuenta, se nos terminó ya el tiempo.
no tenemos más espacio. No se pierdan ustedes la próxima programación, por favor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.